Mire, desde el inicio del programa he estado mordiéndome la lengua para no hablar del tema porque tenemos que entrevistar a nuestra invitada y no quería adelantar nada, guardarme todo para este momento sobre este tema que vamos a abordar. Han pasado 15 años del arresto de Israel Vallarta y Florence Cassé. Florence Cassé, la ciudadana francesa que fue liberada después, acusada de formar parte de una banda de secuestradores. Israel Vallarta, el que fuera su pareja sentimental, continúa en prisión esperando ser sentenciado absolutoriamente o condenatoriamente. 15 años desde aquel montaje de Carlos Loret de Mola a través de las pantallas de Televisa para hacerle el caldo gordo a Luis Cárdenas Palomino, a Genaro García Luna. 15 años después del montaje ideado para incriminarlo, Israel Vallarta sigue esperando sentencia mientras el gobierno parece apoyar su liberación, dice Emanuel Stills, periodista a quien respetamos y admiramos, y le agradezco mucho que nos acompañe vía Skype. Manu Stills, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Y tú? Pues yo quisiera estar mejor si se hiciera justicia en nuestro país, pero la justicia es muy injusta en México, Emanuel Stills, y si no, ahí está el caso de Israel Vallarta. Pues sí, y son 15 años y me permito rectificar lo que acabas de comentar, 15 años de su detención. En realidad son 15 años y un día de su detención. ¿Por qué? Porque nos hicieron creer que su detención había tenido lugar como se había representado en ese show televisivo el 9 de diciembre, cuando en realidad fueron detenidos un día antes, el 8 de diciembre. Ayer fue la fecha aniversario y por eso publiqué ese artículo que se origina realmente en un análisis enviado por la Secretaría de Gobernación, por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, que es una entidad que fue creada en 2019 dentro de la Secretaría de Gobernación, y que fue enviada al juez del caso, el juez de procesos penales federales de Toluca, que tiene la causa de Israel Vallarta, y es un análisis, en mi opinión, muy contundente, que se basa en parte a la resolución, al amparo en revisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a Florence Cassé en 2013, en parte se basa a la enumeración de las violaciones a los derechos, a las violaciones al debido proceso de Florence Cassé, que son las mismas en contra de Israel Vallarta, con algunas diferencias que podemos explicar. Y también yo creo que esa opinión que envía al juez la Secretaría de Gobernación va más allá, ¿no?, de lo que ya se sabía sobre estas violaciones ya conocidas, y analiza muchas de las formas en que las pruebas fueron viciadas en el caso de Israel Vallarta y por qué el material probatorio no demuestra en absoluto su implicación en los secuestros de los que se acusa desde hace 15 años y sin sentencia. Es terrible. Es terrible porque, como lo recalca bien la secretaria de Gobernación en ese texto, es un caso, o sea, son 15 años sin sentencia, pero además es un caso que se origina en un montaje, pero además el procesado es desde el origen, desde antes de este montaje, víctima de tortura desde el primer día, desde el 8 de diciembre de Exacto. 2005. Entonces, digamos, absolutamente todo aquí está contaminado. O sea, la supuesta confesión de Israel Vallarta fue bajo tortura el 9 de diciembre. Las declaraciones de las supuestas víctimas el 9 de diciembre fueron bajo aleccionamiento de la Agencia Federal de Investigación. Cuidado, el montaje no es solo lo que vimos en televisión, no es un show. Ahí yo tal vez tengo una opinión un poquito divergente sobre la manera en que tú lo explicas. Me disculpas, por favor. Yo creo que no es un show de Televisa, yo creo que no es un montaje de Televisa. Es primero
un montaje de las autoridades, donde Televisa se presta como cómplice, ¿no? Pero ignorando ciertos aspectos del montaje judicial. Yo creo que Televisa participa en un montaje mediático, el montaje y luego tiene implicaciones judiciales, evidentemente, en la manera en que las víctimas van a dar su testimonio. Pero el montaje inicialmente, ya el hecho de mentir sobre el momento de la detención, ¿no? Detenerlos un día antes y presentarlos en un lugar donde no fueron detenidos, donde no había personas secuestradas, ahí estamos hablando de un montaje Claro, policial donde a partir de ahí se deriva que van a fabricar todo un expediente. Pero es primero claro. un montaje de las autoridades. Emanuel Stills, mucho se ha dicho en torno al poder de Genaro García Luna ahora que está en prisión. Recuerdo a Anabel Hernández que me decía que la red de protección más importante de Genaro García Luna está entre las mismas autoridades, entre los tapones que continúan en puestos de poder. Solamente así entendería lo que tú expones en este artículo. Y leo nada más el primer párrafo, si me permites. El 9 de diciembre de 2020, o sea, hoy, se cumplirán 15 años del ominoso montaje que lo llevó a la cárcel. Mientras su expareja Florence Cassé fue liberada hace 7 años, Israel Vallarta parece condenado a la prisión preventiva sin juicio. Por ese motivo, la Secretaría de Gobernación decidió estudiar su caso y envió una opinión al juez. No existen pruebas para declararlo culpable. En el banquillo de los acusados, el sistema de justicia en México. Ya con esta cuarta transformación, con este gobierno en el que pareciera que están convencidos de que no existen pruebas para declararlo culpable y que debería de salir de prisión, el sistema de justicia en México sigue aferrado a tener tras las rejas a Israel Vallarta. Más grave de lo que nos pudiéramos imaginar. Y solamente se me viene a la mente, la posibilidad de que tú, Emanuel, de que Vicente Serrano, su servidor, de que cualquier persona pudiera pasar lo que está pasando Israel Vallarta. Sí, yo coincido con lo que acabas de citar de Anabel Hernández. Yo creo que no. Israel Vallarta es molesto, ¿no? Para mucha gente, seguramente, porque, digamos, no se explicaría que hubiera pasado 15 años sin sentencia en prisión preventiva, pero que además todas sus denuncias de cómo se desarrolló su detención, de su tortura, de todas las irregularidades en su caso, hubieran caído en saco roto y nunca hubieran sido investigados. Lo que se sabe desde el principio es un montaje, ¿no? Y eso solo se puede explicar por una red de protección a estos altos funcionarios, como fue Genaro García Luna, como fue Luis Cárdenas Palomino, ¿no? Una muralla de protección, yo diría, incluso en los sexenios posteriores, ¿no? Donde nunca realmente fueron investigados por estos hechos. Ahora, además de Israel Vallarta, no hay que olvidar que a lo largo de los años, y eso se dio en 2009, cuando el caso estaba siendo cuestionado por parte, en ese caso, en el marco del conflicto diplomático que hubo con Francia, se empezó a cuestionar otra vez el montaje. El presidente francés Nicolas Sarkozy reclamaba que se enviara a Francia a Florence Cassé para que pudiera, digamos, purgar su pena de cárcel ahí en Francia. En 2012, otra vez se cuestionó el montaje porque la Suprema Corte hizo pública el proyecto de resolución para liberar a Florence Cassé. En estos momentos álgidos del caso, lo que hicieron las autoridades, Agencia Federal de Investigación, luego Policía Federal, que se transformó en la Policía Federal, fue echar más, digamos, culpar más a Israel Vallarta, hacer creer que estaba al frente de una banda de secuestradores importante. ¿Y qué hicieron? Fueron deteniendo a varios miembros de su familia. Algunos ya han sido liberados, pero otros dos, o sea, Israel Vallarta tiene todavía un hermano en la cárcel y un sobrino, Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, acusados también de secuestro. O sea, no se detuvieron en Israel Vallarta. No, me refiero, no se satisfacieron con detenerlo solo a él. Detuvieron a 5 miembros más de su familia que todos fueron torturados y fabricaron
falsas acusaciones de secuestros contra ellos, basándose en testigos, en declaraciones de testigos protegidos o aleccionando a ciertas víctimas, ¿no? Como lo habían hecho inicialmente. Entonces, va mucho más allá solamente del caso de Israel Vallarta. Hay otras dos miembros de su familia que llevan 8 años también en la cárcel, sin sentencia también. Entonces, ¿qué está pasando con este caso? ¿Por qué tanta dilación, no? O sea, se debe en parte a que Carlos Loret de Mola no quiso comparecer, estuvo retrasando, poniendo amparos para no dar su testimonio en este juicio, pero finalmente compareció. No es solamente eso, ha habido una serie, yo creo que una conjunción de factores, tanto por parte de presiones de las autoridades, de la Fiscalía, de esa red de protección de la que se beneficia Genaro García Luna todavía, que hicieron que no se podía juzgar a Israel Vallarta. Porque cuidado, o sea, juzgar a Israel Vallarta es liberarlo. No hay realmente, y a la misma conclusión llega la Secretaría de Gobernación, la misma conclusión a la cual llego en mi libro, El Teatro del Engaño, sobre el caso de la banda de los Zodiaco, no hay en ese caso, en ese expediente, ninguna prueba válida no soy abogada, pero es, digamos, salta a la vista, es una cuestión de sentido común, no hay ninguna prueba que implique a Israel Vallarta en una banda de secuestradores. Así es. Para las personas que se preguntan quién es Emanuel Stills, es periodista, corresponsal en México desde el 2008, escribió El Teatro del Engaño en el 2015 y bueno, es autora de varios libros. ¿Dónde pueden leer tus reportajes, tus trabajos, querida Emanuel? Pues si leen en francés, los pueden leer. Yo soy corresponsal del periódico Libération y de las radios públicas de Francia, Bélgica y Suiza. Pero para lo que escribo en español sobre México, llevo 13 años como corresponsal en México. Acabo de abrir un blog que se llama TextMex, y que está en la plataforma Medium y donde publico precisamente este artículo a partir de este análisis que envía Segov al juez, ¿no? Es un análisis, una opinión de la Secretaría de Gobernación enviada al juez a principios del 2020, pero no se había dado a conocer su contenido públicamente y como tuve acceso a este documento, pues lo doy a conocer a través de mi blog. Emanuel, 2 cosas, si me permites, aprovechando de claro, tu generosidad para cerrar. Florence Cassé fue liberada desde hace mucho por las presiones del gobierno francés. Esto nos demuestra que podría ser una sentencia, podría ser incluso jugar en tu contra, ser un mexicano sin los recursos para defenderte, porque aquí hubo una diferencia. La ciudadana francesa fue dejada en libertad y el ciudadano mexicano, sin los recursos para defenderse, sigue en la cárcel. ¿Qué piensas de esto que te planteo? Sí, absolutamente. Ha habido un tratamiento diferenciado. Eso no quiere decir privilegiado para Florence Cassé. Yo creo que, bueno, no hay que olvidar que ella pasó 7 años en la cárcel, acusada de delitos donde finalmente las pruebas con las que se acusó resultaron ser viciadas, ¿no? Por ese mismo efecto corruptor que denunció la Suprema Corte. No son violaciones al debido proceso formales, no son meras formalidades, son cuestión de contenido. Aunque la Suprema Corte trataba un amparo en revisión, no entró en el fondo del asunto, pero solamente al juzgar la forma se revelaba el fondo. O sea, decía, hay un efecto corruptor sobre el conjunto del proceso. Claro, es que hubo un montaje, y no es solo un montaje formal, o sea, no es problemas en la presentación al Ministerio Público o problemas en exhibir en televisión, no es solo eso, se fabricó un caso a partir de este montaje, se fabricó un expediente, se aleccionó a las víctimas y hubo una serie de cosas que se dijeron que nunca habían ocurrido, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí, bueno, ella tuvo también que cargar con cierto peso. El de Israel Vallarta fue el del anonimato del olvido. Por ser mexicano, los medios no se interesaban por su caso, ni menos por el de su familia. Es poco conocido el caso de su familia. Pero Florence Cassé, por ser extranjera y por ser mujer,
cuidado, también fue muy atacada. Hubo un linchamiento público, hubo ataques muy duros. Ella estaba en el centro de una campaña de odio orquestada por Genaro García Luna, por los medios de comunicación, por el gobierno de Felipe Calderón en ese entonces, donde la acusaban sin pruebas de ser una secuestradora. Ella mediáticamente fue más atacada que Israel Vallarta. Ella tenía esta fama horrible, podríamos decir. Él tenía este anonimato igualmente terrible porque se le olvidó 15 años en la cárcel. O sea, es como si al ser mexicano, efectivamente, él no tuviera derechos, él no tuviera quien lo representara, quien hablara por él, ¿no? Afortunadamente, defendiendo sus derechos y en base al expediente vacío de pruebas en su contra, parte de sus familiares lograron su libertad. Por parte de un juez de Nayarit en 2016, hubo 3 miembros de la familia Vallarta que fueron liberados. Eso no es anecdótico, porque este juez federal cuestionó en ese entonces la mera existencia de la banda de los Zodíaco, ¿no? ¿Existe realmente esa banda artificial creada mediáticamente y por el gobierno para hacer creer que Florence Cassé, para, digamos, aportar más consistencia a la supuesta banda de la francesa, ¿no? Porque lo mediático, lo político era el caso de la francesa. Pero los Vallarta siempre sirvieron de carne de cañón, ¿no? O sea, de ellos, pues, eran los supuestos cómplices mexicanos de los que no se hablaba y de los que no se mencionaba y que hasta la justicia olvidó, porque pues 15 años sin sentencia. Claro. Emanuel, precisamente con eso quiero cerrar. Tú decías que diferías en la forma en que yo presentaba este enlace, que no necesariamente era el montaje de Televisa, el montaje mediático, sino era el montaje desde la autoridad. Yo te pregunto, ¿qué responsabilidad jurídica o responsabilidad criminal podría tener o tuvo desde tu perspectiva el periodista? En este caso, el conductor del espacio, Carlos Loret de Mola. Sí, es un una Carlos buena Loret de pregunta. Mola, Carlos Loret de Mola que no se ha ni siquiera disculpado por el montaje, se disculpó por cometer, según él, un error periodístico, pero está a todas luces de que Televisa y de que estos personajes eran alfiles, eran peones, eran fichas manejadas a su antojo por Genaro García Luna y su gente. Desde tu perspectiva, nada más ya pasó el montaje y nos olvidamos, o debe de haber alguna responsabilidad del periodista que se presta para las noticias falsas. No, sí, es una excelente pregunta, Vicente. Yo creo que hay varias dimensiones en ese montaje, hay varias capas, ¿no? Donde obviamente el director del programa de Televisa, Carlos Loret de Mola, muy probablemente sabe más de lo que quiere admitir, ¿no? Está más enterado de una parte del montaje que fue la que le correspondió a él participar en esa grabación. Él, yo sostengo, era consciente de que estaba haciendo creer a la audiencia que estaba retransmitiendo un operativo en vivo, sabiendo que no era un operativo en vivo. Eso va más allá de un error periodístico. No puedo decir nada de la responsabilidad jurídica o criminal, pero va más allá de un error. Digamos, ahí claramente se presta a un montaje que le sirven en bandeja las autoridades. Se presta a dar publicidad a un operativo policial que sabe que es falso. Ahora, yo creo que probablemente desconocía que no había realmente personas secuestradas en ese domicilio, probablemente desconocía que Israel Vallarta y Florence Cassé fueron detenidos un día antes y no en ese lugar esa misma mañana. Esas son tal vez informaciones que él no tenía al alcance para juzgar toda la amplitud de este terrible montaje, de esta manipulación policial, ¿no? Pero eso no quita que una persona, Israel Vallarta, fue torturada en vivo en su programa. Y por lo menos eso le da la responsabilidad periodística, yo pienso a él, de reconocer eso.
Y cuando, o sea, de decir, un sospechoso fue torturado en vivo en mi programa, y eso no es normal y lo condeno, ¿no? A posteriori, por lo menos debería haber reconocido eso seguramente. Pero además, el discurso que mantiene de decir, yo fui engañado, a mí me engañaron, yo no sabía. Bien, cuando uno es engañado, pues que investigue un poco sobre este engaño, ¿no? No me explico que Carlos Torres de Mola no haya investigado ese montaje que, según él, del que él fue víctima. Eso no se sostiene. Él participó o fue engañado, pero si fue engañado, pues lo habría investigado como periodista investigador que es. Entonces, ahí me quedo, ¿no? O sea, claramente hay una responsabilidad enorme por parte de los medios de comunicación, pero no solamente de Televisa y TV Azteca. Hubo una marea mediática en ese entonces, e incluso 2 meses después, con la revelación pública de que eso era un montaje, la prensa en general, los medios de comunicación en general, más allá de Televisa, más allá de TV Azteca, siguieron utilizando información falsa proveniente de este montaje para presentar a Florence Cassé e Israel Vallarta como secuestradores. Y al día de hoy lo siguen haciendo. Entonces, aquí en el centro de la historia, y lo hablaba esta mañana con una compañera periodista, no está Carlos Loret de Mola. Y Israel Vallarta no sigue estando en la cárcel 15 años después sin sentencia por culpa de Carlos Loret de Mola. Aquí hay en un inicio un maquiavélico montaje policial, una fabricación de culpables a la que efectivamente se prestaron los medios y no solamente Televisa. Querida Emanuel Stills, quiero decirte que hay espacios que a lo mejor no tienen el reconocimiento de la élite del periodismo mexicano, y me refiero a Sin Censura, pero que en estos espacios estamos comprometidos con la verdad, y tú y todos los periodistas independientes siempre tendrán las cámaras, los micrófonos, las luces. Ojalá que tomes en cuenta esta invitación para dar a conocer la información que manejes, tus opiniones, tus comentarios, cuando tú gustes. Esta también es tu casa, Emanuel Stills. No teníamos la oportunidad de conocernos, pero ahora que nos conocemos, te pido que nos tomes en cuenta, y yo te agradezco tu generosidad, te agradezco que como corresponsal en México no quites el dedo del renglón, en este caso que tanto nos debe de doler a los mexicanos, y aquí estamos siempre a tus órdenes. Ojalá que cada vez sean más las personas que te sigan en redes sociales, en Twitter, en @ManuStills, así como lo ven en pantalla, @ManuStills, que es Manu corto a Emanuel, y Stills como su apellido, Manu Stills en Twitter, y con eso te dejo, querida Emanuel. Muchísimas gracias, querido Vicente. Muchas gracias por la invitación y por tus lindas palabras y felicidades por tu programa. Te mando un abrazo y estamos al Un pendiente. abrazo. Es Emanuel Stills, corresponsal belgicana en México, de Bélgica para el mundo. Emanuel Stills poniendo el dedo en la llaga como deberíamos de hacerlo todos los que nos digamos periodistas y comprometidos con la justicia y la verdad. Y se lo digo en serio, y no es cebollazo para la colega, la corresponsal Emanuel Stills.